Bueno, vamos a ver algunos ejercicios sobre la derivada. Y vamos a empezar con números, números o constantes. Por ejemplo, en 5x, la derivada de la función respecto a x, en este caso de la derivada de 5, es 0. Y terminamos. Entonces, como sigue siendo una constante, recuerda, es una constante. ¿Por qué? Porque solamente está el número, solo el número. No tiene x ni ninguna otra variable, solamente el número. La derivada de la función respecto a x de 20 es 0. Nuestra siguiente función también es un número, que en este caso es 500. Entonces nos damos cuenta que como 500 no tiene la x, recuerda, debe de ser un número cualquiera, puede ser 5, 20 o 500 o 1000. El número que sea, su derivada es 0. Y entonces otra vez nos damos cuenta que es una constante. Y entonces decimos que la derivada de la función respecto a x de 500 es 0. Y ya terminamos. ¿Vale? Y esa es la derivada de un número o una constante. ¿Qué pasa ahora si al número le agregamos una variable? Que en este caso es la x. Fíjate que esta x es la variable respecto a la cual está nuestra función. La derivada de esta función respecto a x es igual al número por la derivada de x, que es 1. Siempre la derivada de x es 1. 5 por 1, 5. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí, en este ejemplo anterior, no tiene ninguna variable, no tiene a la x, porque es la variable con respecto a la cual estamos trabajando. En este caso, ahora sí tiene una x, que es la función, es la variable con la que se está trabajando la función. Entonces, la derivada de x siempre es 1. La derivada de la función respecto a x de esta 20x es 20 por 1. La derivada de x siempre es 1. Y entonces nuestro resultado sería 20 por 1, 20. ¿Cómo quedaría este de aquí? 500 por 1. Y entonces decimos que la derivada de la función respecto a x es igual a 500 por 1, 500. Recuerda que cuando usamos paréntesis indica multiplicación. Siguiente, fíjate, ya no tiene x, tiene la x, pero fíjate aquí, el exponente es 1, el exponente es 1, el exponente es 1. Primero te estoy diciendo que la derivada de x es 1. Ahorita vamos a ver por qué es 1. Fíjate, aquí ahora el exponente es 2 y siempre se aplica la misma fórmula. Si mi función tengo x a la n, pero bueno, en este caso, fíjate, en este caso ya le estamos agregando una constante, lo vamos a agregar k. Entonces, la derivada de esa función respecto a x es, fíjate, dejamos la misma constante, la multiplicamos por la n, que la n representa el exponente. Y entonces, fíjate, a la x la dejamos porque es la misma base. Y a la n, que es el exponente, le vamos a restar un 1. Y esta sería nuestra fórmula. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer aquí? Decimos, la derivada de la función respecto a x es la constante, en este caso es 5. Y me dice la fórmula, me dice mi fórmula que la dejo. ¿Sale? La dejo. Multiplícala por el exponente. En este caso el exponente es 2. 5 por 2. Deja la misma variable y hacemos la resta. 2 menos 1.
Y entonces decimos que la derivada de la función respecto a x es 5 por 2, 10. Y x, 2 menos 1, 1. Y ya terminamos esta derivada. Esta la voy a hacer más abajo. Dejamos el número, multiplicamos por el exponente, dejamos la misma base y a la exponente 3 le restamos 1. Recuerda, yo estoy haciendo todos los pasos para que después lo hagamos más rápido, pero en este momento lo vamos a hacer paso por paso. 20 por 3, 60, x al cuadrado. Decimos que la derivada de la función respecto a x es igual a 500 por 4, x a la 4 menos 1. Y entonces la derivada de la función respecto a x es 5 por 4, 20. Y le agregamos los ceros. X a la 3. Y terminamos. Vamos a tomar otro ejemplo. Si f de x es igual a 6x, ¿cuál sería su derivada? Bueno, pues tendríamos que hacer lo siguiente. Como sabemos, la x tiene un exponente 1. ¿Sale? No se pone, pero se entiende. Entonces lo que se tendría que hacer es 6 por 1. Dejo la misma variable y al exponente le restamos 1. ¿Vale? Y entonces aplicamos la derivada. 6 por 1, 6, x a la 0. Y esto es una ley de los exponentes, que dice que todo número, en este caso variable, elevado a la 0, todo número elevado a la 0, en este caso variable, es 1. Y entonces 6 por 1, 6, y por eso la derivada de la función 6x es 6. Bueno, pues eso sería todo. Nos vemos en el siguiente.